Breve historia de un pequeño amor. Escritora Marina Colasanti. Ilustraciones Elizabeth Builes. Editorial Alfaguara 2015. Y la historia comienza debajo de las tejas. Una filtración en el techo de mi estudio. Muchas cosas pueden empezar con una filtración en el techo de un estudio. La mojadura de los libros y papeles. Un cortocircuito en el computador. Una confusión de colores en la mesa de dibujo. El reclamo del vecino de abajo cuando la filtración empieza a gotear en su casa. Pero nada de eso sucedió. Simplemente, sin que yo aún lo supiera, aquella agua filtrada me puso en la ruta de un pequeño amor. Vamos a tener que desentejar, dijo lleno de conocimientos el maestro que yo había llamado para resolver el problema. Si no se quitan las tejas, no se puede impermeabilizar la cubierta. Tenía sentido. Y antes de que la burbuja inflada en el estuco estallara encharcándome la casa, una parte de las tejas fue retirada. Fue como abrir un cofre secreto. En aquel espacio bajo, todavía lleno de penumbra y de olor de sol guardado, había un nido. Dentro del nido había una paloma, y bajo la paloma piaban dos palomitos recién nacidos. Miedo, batir de alas, una pluma volando, y ella, amenazada por la invasión, escapó, casi chocando con el hombre. Quedaron los polluelos. Si hay algo feo, es una paloma nacida hace poco. Su piel oscura, floja, sobra en su cuerpo como la pijama de un hermano más grande. Plumas ni en sueños. Sus alas pequeñas, su barriga gorda, las costillas que asoman, las venas o lo que sea aquello que azulea por debajo de la piel, todo parece aún por terminar. Pero lo peor es la cabeza. Demasiado grande para el cuerpo. Creo que cuadraría con la piel si todo el esqueleto fuera más grande. Desequilibrada sobre el pescuezo flaco, con un pico fino y largo y dos ojos enormes, dos ojos saltones que llegan a la vida antes que todo el resto, ansiosos y más bien ciegos. Así eran los dos, y yo los amé inmediatamente. Ni tan inmediatamente, porque antes pasó toda la operación para recoger y bajar el nido, de la que no participé porque ya estaba abajo. Pero los amé en cuanto los tuve a mi alcance. La madre no va a volver, afirmó el trabajador, que, además de entender de filtraciones, parecía saber mucho sobre palomas. Nosotros los tocamos. El olor humano queda ahí. Ella no va a regresar. No va a volver a acostarse sobre ellos. Su tono era terminante, pero a veces un tono terminante se encuentra con otro aún más terminante. Si ella no vuelve, ambos van a morirse, dijo categórico mi marido cuando de una pausa en la que los tres permanecimos paralizados ante la posibilidad de la tragedia. Pongamos el nido arriba. De pronto, lejos de nosotros, ella se anime. No era cosa fácil. El nido fue puesto en una caja. La caja fue amarrada con cuerditas. Mi marido subió a la escalera para amarrar las cuerditas. Las cuerditas fueron atadas al alero de su estudio. Finalmente, el dudoso equilibrio, la caja quedó balanceándose en lo alto. Posada en otra parte, pero a distancia segura, la angustiada madre miraba y piaba, probablemente sin entender por qué habíamos puesto a sus hijos en una situación tan riesgosa. Las buenas intenciones pueden ser difíciles de entender. No se acercó ni se apartó durante todo aquel día, y pasó la noche donde estaba. Por la mañana, viendo que nada se había resuelto, declaré: los pajaritos tienen que comer. Y ordené que bajaran el nido. Nadie discute con una madre que quiere alimentar crías, incluso si las crías no son de ella. La caja fue bajada. Pero ante aquellos cuatro ojos hambrientos, la pregunta fundamental me golpeó como una pedrada. ¿Qué comen los bebés de paloma? Siempre hay un amigo de uno que sabe cómo se alimenta una paloma o se baña un tucán. Mi amigo era escritor y sabía tanto de pájaros que lo llamaban el zorzal de la crónica. Lo llamé por teléfono. Rubén, auxilio, necesito ayuda para un problema con alas. Decepción. Rubén no tenía la menor idea respecto a la alimentación de bebés de paloma. Nunca se había enfrentado a una situación parecida. Pero me transmitió un conocimiento importante. Hay que ponerles la comida con el palito de un fósforo, muy al fondo de la garganta. Todavía no saben comer solos. Una pausa.
Y enseguida una recomendación enfática de fósforo. Los palillos de dientes no sirven. Pinchan al animalito. Después de mis agradecimientos, agregó: agua, no te olvides de darles agua, gota a gota, en el pico. Los pajaritos sienten mucha sed. Ahora yo solo tenía medio problema. Faltaba descubrir qué poner en el palito. Las aves no comen pan, pensé, pero algunas sí comen. Las aves no comen carne, pero algunas sí comen. Las aves comen granos, todas comen granos. Debería servir algún grano molido. Maíz, con seguridad. Mandé comprar una harina de maíz bien fina. Hice una papilla con agua. Cogí un polluelo. Qué cosa más frágil, qué cosa más pequeña, qué cosa más viva. Tenía miedo de apretarla demasiado y asfixiarla, de apretar muy poco y dejarla caer. Y el pico, aquel pico desproporcionado, abierto de par en par como un embudo que bajaba hacia adentro de la garganta redonda, casi más ancha que el pescuezo, un tubo oscuro que iba directo al cuerpo. Con pavor recordé cuando todavía siendo un adolescente había asfixiado sin querer, por exceso de celo y de leche, a una cría de ratón que había acabado de salvar de la muerte por escobazos en las tiendas americanas y a la que estaba intentando alimentar. No podía permitirme el mismo error. Puse un poco de papilla en el palito y, teniendo gran cuidado con aquella criatura que confiaba en mí, empecé. Los polluelos de paloma, cuando chicos, tienen que ser alimentados cada 2 horas. Y eran 2 de los que piaban. De repente mi tiempo se habían cogido como una banda elástica. Pero aunque me esforzara mucho cuidándolos a ambos con igual dedicación, el más pequeño pronto murió. Los amigos intentaron decirme que era parte de la ley de la evolución. Casi siempre ocurre con las aves, en una nidada de 2, solo sobrevive el más fuerte. Y yo me propuse creerlo, porque si aquella muerte era en favor de una mejor descendencia para las palomas, podía enfrentarla sin culpa. El hermano más fuerte, en compensación, aceptó sin vacilar. Ávido se encargó de comer la parte del alimento ahora sin dueño, y comiendo el doble comenzó a crecer el doble. Deduje que eso también obedecía a las reglas de la naturaleza. De un día para otro ya parecía cambiado. Poco a poco dejaba de ser tan feo. Se volvía apenas normalmente feo. Y el momento de darle un nombre estaba a punto de pasar. Dicen que una cosa, cualquier cosa, solo existe efectivamente después de ser nombrada. La jirafa o el pocillo, por ejemplo, solo empiezan a ser jirafa y pocillo luego de plantarles ese nombre, jirafa o pocillo. No sé bien qué serían antes, pero seguramente eran lo más cercano que había a una jirafa y a un pocillo. A fin de cuentas, todo tiene que tener un nombre, y el polluelo aún no lo tenía. Bastó que habláramos de eso en familia para que el asunto se volviera inaplazable. De pie, delante de él, mi marido y yo lo mirábamos, intentando descubrir el nombre que probablemente estaba en la espera, escondido en aquel cuerpecito extraño y en aquellos ojos tan abiertos. ¿De qué tiene cara?, nos preguntábamos en busca del nombre apropiado. Él, quieto, no ayudaba. Entre tantos nombres, ¿cuál? ¡Tom!, exclamó triunfante mi marido, y ambos sonreímos porque parecía verdaderamente acertado. ¿Por qué Tom?, pregunté para asegurarme, como si los nombres necesitaran autorización. Porque él también es un náufrago, y viendo que yo vacilaba sin entender, como Tom Hanks. Precisamente por esos días habíamos visto la película Náufrago, con Tom Hanks, una especie de versión moderna de la aventura de Robinson Crusoe, en la que el protagonista, empleado de una gran empresa norteamericana, naufraga en una isla desierta y lucha por sobrevivir. Nuestro palomo, argumentó, mi marido acaba de naufragar de su nido al lado de su madre e igualmente luchaba por su vida. El nombre era corto, elegante, sonoro, le sentó como ropa a la medida e inmediatamente lo miramos de otro modo, no como se mira un polluelo cualquiera, sino como se mira a alguien llamado Tom. Tom, 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 llamé como si golpeara un diminuto tambor avisándole que había sido bautizado. Y él sacudió sus alitas desplumadas. Era hambre, pero preferí creer que había sido satisfacción. Y para celebrar fui a buscar papilla de harina de maíz. Ahora, al despertar por la mañana, mi primera ocupación era ir a ver al bebé de la casa. Tom, 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 llamaba yo como quien dice buenos días.
y él se erguía en su nido, estiraba el pescuezo con el pico abierto, de par en par, piando en respuesta. Habíamos decidido dejarlo en el nido. No parecía muy limpio, pero era su cuna de origen, con la cual tenía intimidad. Y el hecho de estar metido dentro de la caja le daba un aire más ordenado. Habíamos puesto la caja en el piso, no fuera a hacer que el animalito se cayera, junto a la puerta de vidrio que daba hacia la terraza, para dejarlo a la vista en caso de que su madre apareciera. Bien tratado, bien alimentado, Tom crecía rápido. Su piel dejó de parecer una pijama ajena. Se ajustó a la carne que ahora forraba bien los huesos. Sus alas también engordaban, si algo así se puede decir de las alas, y unas puntas gruesas y blancas anunciaban el despunte de las plumas, mientras él empezaba a cubrirse de una pelusa clara. Solamente sus ojos seguían del mismo tamaño, pero parecían más pequeños ahora que la cabeza crecía a su alrededor. No solo había dejado de ser feo, sino que se alistaba para ser el palomo más lindo del mundo. Por lo menos eso era lo que yo le decía todos los días. Ya no comía cada 2 horas. Para continuar con esta historia, síguenos en redes sociales.